Es todo, hermanos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro de Jonás, hermanos. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, hermanos, versículo 1 al versículo 11. Del 1 al 11, hermanos. Perdón, del 1 al 9 nada más, hermanos. Del 1 al 9. El tema de esta noche, hermanos, se titula El enojo. El enojo. ¿Ya todo lo tenemos, hermanos? Vamos a dar lectura entonces de una manera alternados. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, la cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, todos juntos, hermanos. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Muy bien, hermanos. El tema de esta noche, como mencioné, se titula El enojo. Hermanos, ¿por qué viene el enojo? El enojo, hermanos, viene por algo que no nos gusta. Y tiene mucho que ver, hermanos, con los deseos de nuestro corazón. Tiene que ver, hermanos, con nuestros planes. Especialmente, hermanos, se encuentra este problema, hermanos, en el egoísmo del ser humano. Pues cuando algo no nos sale bien, nos enojamos. Cuando nosotros deseamos o pensamos obtener algo y no lo obtenemos, nos enojamos. Cuando, hermanos, hay algo, hermanos, que te hacen a tu persona, a tu yo, es obvio que nos enojamos. La palabra del Señor, hermanos, habla precisamente de esta característica en el caso de Jonás. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jonás quería que se ejecutara algo de lo que él había hecho. En otras palabras, hermanos, dice Jonás: está bien, Señor, voy a predicar. Me vomitó el pez. Correcto, Señor, está bien, voy a predicar. Pero tú estás diciendo que vas a destruir una ciudad. Hermanos, estaba predicando que Nínive iba a ser destruida conforme a la palabra de Jehová. Cuando esto no acontece, hermanos, se enoja Jonás, porque cuando él pidió algo o estaba pronunciando algo y no sucedió, hermanos, entonces se sintió enojado, se sintió, hermanos, molesto. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Cuando a veces nosotros queremos pedir algo, hermanos, o queremos obtener algo y no sucede así, es obvio que viene el enojo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el enojo es tan fuerte que dice el versículo 3, hermanos, que llega hasta un punto de desear no vivir. ¿Le ha ocurrido eso a usted? Cuando su esposo o cuando a su esposa, hermanos, le ha pedido algo y su esposa, mira, todos hicieron así. Cuando su esposo o cuando su esposa, hermanos, le ha pedido algo: ¿sabes qué? Tráeme la comida calientita. Y su esposa no se lo hizo. Usted agarra y quiere tirar las cosas, quiere tirar el plato y se quiere ir. Y se quiere ir de la casa. Es más, si quisiera decir: Señor, quítame la vida porque no puedo vivir con esta mujer. Si pudiera vivir con vida, entonces escogería a otra. Pero no puedo vivir con esta mujer en vida. Mejor quítame la vida. O bien, la mujer. La mujer, hermanos, la mujer a veces, porque no le compró el esposo un par de aretes,
hace un pancho, hermanos, y se enoja, hermanos, y quiere hasta matar a su esposo. O bien desea quitarse la vida, hermanos, porque siente que no puede con el hombre. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Realmente, hermanos, la causa del enojo, hermanos, es cuando el yo es afectado. Cuando en la iglesia, por decir así, no se hizo lo que el pastor deseaba, el pastor se enoja. O bien, hermanos, cuando los diáconos dijeron algo y no le hicieron caso, vénganse acá, siéntense aquí adelante, hermano, pase adelante, y no pasó ese hermano, ¿qué sucede al diácono? Se pone rojo, se enoja, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no se cumplió lo que la persona estaba deseando. Muy bien, hermanos, seguimos un poquito más, hermanos. Dice el versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, es decir, Dios quiso probar nuevamente a Jonás una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, vean esto, hermanos, se alegró grandemente por la calabacera. El yo, hermanos, cuando obtiene un beneficio personal, hermanos, está contento. Pero cuando sucede algo adverso hacia su yo, hermanos, es obvio que el yo es golpeado y el yo se enoja. Pero versículo 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. El Señor, hermanos, como que estaba probando el alma de Jonás, los sentimientos y las emociones de Jonás. Y dice que aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Además, el Señor le quitó la calabacera y hizo que calentase un poquito más la temperatura. Y para el colmo, hermanos, se apagaron los aires acondicionados. Y la persona estaba tan enojado porque los diáconos no pusieron bien los aires acondicionados. Y se enojó tanto, hermanos, porque su yo fue lastimadito. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor agarró y hizo que suba un poco más la temperatura, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Hermanos, el enojo es un problema en la vida del hombre. Y sobre este tema, hermanos, vamos a tratar de desarrollar en esta noche en los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. Está muy, muy interesante. Vamos a orar, hermanos, para pedir dirección del Señor. Padre Celestial, necesito que me muestres la manera de predicar, Señor. Necesito que me des el tono correcto, Señor, las palabras adecuadas. Que tú seas, Señor, que presidas en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Te necesito, Señor. Dame fortaleza en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, Señor. Lo necesito. Y te ruego, Padre Celestial, que tú seas glorificado en esta noche, Señor. Que nuestros hermanos, cada uno de nosotros que estamos presentes, si hay algún error de esto en nosotros, nos podemos ubicar, Señor. Y que al final de cuentas, Señor, nosotros tomemos el mejor camino, que es el consejo de la palabra de Dios. En Cristo Jesús, te dejo tu palabra en tus manos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vayamos ahora a buscar, hermanos, al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26. Hemos visto de dónde brota el enojo, hermanos. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 26, hermanos. Efesios 4, 26. Dice la palabra del Señor, hermanos, todos juntos. Ayúdenme por favor a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Ya todo lo tenemos, hermanos? Todos juntos, como dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, hermanos. Hermanos, hay un dicho que dice: el que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Hermanos, aunque tiene mucho de cierto este dicho, tiene mucho de cierto, no podemos obviamente dejarnos llevar por los dichos de los hombres, sino más bien, hermanos, en los dichos plasmados en su palabra, en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia
no dice que no debemos enojarnos. Vuelvo a repetir, la Biblia no dice que no debemos enojarnos. Es más, dice la palabra del Señor, airaos, que dice que te da permiso para enojarte. Pero el permiso solamente abarca, hermanos, la licencia de enojarte solamente abarca, pero no peques, dice el Señor, no peques. Te puedes airar, pero ten cuidado de estar pecando. Déjenme decir, hermanos, que Dios también se enoja. Sí, hermanos, Dios también se enoja. Vayamos rápidamente, hermanos, por favor, a Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11:9. Vean, hermanos, rapidito, nomás les quiero mostrar como ejemplo. Primera de Reyes 11:9. Esgrima, hermanos, esgrima. El primero que lo tenga, por favor, que le dé lectura. 11:9, hermanos, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo tenga, hermanos? Punto para Ariel, hermano. Él fue el primero en la salida. Se enojó Jehová contra Salomón. Se enojó Jehová contra Salomón. A lo mejor hasta nosotros nos enojamos por cualquier cosa, hasta porque dije esgrima, hermanos. A veces así sucede en el espíritu del hombre, hermanos. Se enojó Jehová contra Salomón. Vean que sí se enoja Dios, hermanos. Pero hay una gran diferencia, hermanos, que es plasmada en la palabra de Dios. Ahí en Salmos 103. Salmos 103, por favor, hermanos. Salmos capítulo 103, versículo 8 y 9. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en el enojo del Señor, hermanos, lo que hay en el Espíritu de Dios. 103, 8 y 9, hermanos. Dice la palabra del Señor así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ni para siempre guardará el enojo. Dios, hermanos, no se enoja para siempre. El Señor no se aira para siempre. Tiene, hermanos, un término, su enojo del Señor. Tiene un término, hermanos, programado, el enojo del Señor. Por eso en la Biblia, hermanos, no dice que no debemos de enojarnos, sino, hermanos, pues el enojo, hermanos, es un sentimiento intrínseco, o sea, en el interior, en las emociones del ser humano. Es algo muy natural en su ser y en mi ser y en todos nosotros. Es una emoción que Dios ha puesto en el ser del hombre. Nosotros hemos sido, hermanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, hermanos, sí dice la palabra del Señor que debemos de tener cuidado cuando aflore ese sentimiento de enojo en nuestro corazón. Eso sí dice el texto, hermanos. Otra vez regresamos a Efesios 4:6, hermanos. Efesios 4:26 dice así. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la Biblia sí dice, hermanos, que si nos enojamos, debemos tener cuidado cuando aflore ese sentimiento, hermanos, de enojo en nuestro corazón, por el motivo que sea, y por el motivo, hermanos, que usted considere. Pero el problema, hermanos, es que debemos tener cuidado de cobijarlo y de arroparlo. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Debemos de tener cuidado cuando usted se enoje. La palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, enójate, pero dicen, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque después se cumple el versículo 27: ni deis lugar al diablo. Es decir, hermanos, lo que el Señor da la licencia es hasta que tú tengas el control sobre tu enojo. Es decir, que tengamos cuidado de cobijarlo, de arroparlo, de acariciarlo y de hacerlo, y que tú lo apapaches para ti y mantenerlo en tu interior hasta que se ponga el sol. Sobre hasta ahí, hermanos, tienes derecho a hacerlo. Entonces, la palabra del Señor manda a desecharlo. Deséchalo. ¿Por qué crees, hermanos, que hay oraciones nocturnas? ¿Por qué crees, hermanos, que el Señor siempre los siervos de Dios puso, hermanos, que en la noche, antes de dormir, ponte a orar? ¿Hay algo que te molestó? ¿Hay algo que te enojó? Confiésalo al Señor.
Dile: Padre Celestial, esto sentí en mi corazón. Eso sentí, eso me pasó por la mente. Sentí que el hermano Walter se pasó de rosca. El hermano Walter nos dejó parados todo el culto. Y no me gustó eso, Señor. Siento que ya me está cayendo demasiado alto, demasiado gordo. Señor, por favor, obra en mi interior. Necesito desecharlo. Pero sorpresa, no lo desechaste. Oh, problema. Lo seguiste cobijando, lo seguiste arropando, lo seguiste acariciando ese enojo. Si no desechamos, hermanos, ese enojo, muy probablemente nos llevará a efectuar una serie de actos en cadena. Son peldaños que se van bajando, hermanos, más y más a las tinieblas. Y voy a poner 3 principales. Entre ellos, entre esos 3, hay muchos, hermanos, hay varios, pero hay 3 principales. Cuando uno arropa el enojo, cuando uno cobija el enojo en su corazón. En primer lugar, hermanos, si uno no tiene cuidado y no arropa, y arropa más bien ese sentimiento, va a desencadenar el primero. Se llama resentimiento. ¿Qué es el resentimiento, hermanos? Es reiteración, sentimiento, es decir, una carga de sentimientos. Es un sentimiento reiterado. En otras palabras, hermanos, el resentimiento es un sentimiento recargado. Es un sentimiento malo hacia alguien. La próxima vez cuando venga al templo, va a ver al hermano Walter otra vez parado y dice: ¡ay, nos va a dejar otra vez este hombre parado! ¿Por qué? Porque ya tiene usted el resentimiento, usted ya tiene el problema en su espíritu. Hermanos, ese sentimiento, el enojo es un sentimiento. El enojo es un sentimiento, pero cuando se cobija ese sentimiento, se convierte en un resentimiento. Es decir, un sentimiento recargado, un sentimiento malo hacia alguien. Ya en este ámbito, hermanos, el Espíritu Santo se entristece. Ya desde este punto, hermanos, el Espíritu Santo ya lo has contristado por ese sentimiento, por la actitud del corazón y por ese sentimiento malo, hermanos, que nosotros permitimos que se engrandezca. ¿Cuántos de nosotros a veces en el matrimonio, hermanos, no nos peleamos con nuestra esposa solamente porque estuvo tibio, no se calentó bien el agua? Y sientes un sentimiento adverso hacia tu esposa, hermanos, y sientes que ya empiezas a ver mal, hermano. Y si tú te pones a analizar después de que ya hiciste un desastre, ya le dijiste que te quieres divorciar, y todo porque es por el agua que no se calentó bien. ¿No crees que es demasiado? Pero es que esto, hermanos, se va engrandeciendo. Estoy explicando, hermanos, cómo de un enojo puedes pasar a un resentimiento y tú lo vas engrandeciendo cuando tú lo cobijas y tú lo arropas. Esto sucede en el interior del hombre. Y este es un ejemplo, hermanos. Hay un montón de cosas con el cual uno puede, hermanos, estar enojado, enojarse contra algo o contra alguien. Si se cobija esto, hermanos, el resentimiento crece. Déjenme decir, hermanos, que hasta este ámbito, hasta aquí, el Espíritu Santo ya se ha contristado. No se va a contristar el Espíritu Santo cuando después voy a explicar los otros 2 peldaños. No, hermanos, ya hasta ese peldaño el Espíritu Santo ya se contristó. Ninguno que permanezca en el enojo entonces en su corazón contra algo o contra alguien vivirá feliz. ¿O sí? Claro que no, hermanos. Hay algo que estorba, hay algo que molesta, hay algo que no te deja libre, hay algo que no te deja en paz. ¿Por qué crees? Porque el que da la paz es el Espíritu Santo. Y tú ya lo conquistaste, porque arropaste ese sentimiento. No puedes ser feliz, no puedes sentirte pleno, no casas en el lugar. ¿Por qué razón? Porque has contristado al Espíritu Santo. Y no se tiene la culpa el agua, no se tiene la culpa el hermano, no se tiene la culpa la hermana, no se tiene la culpa tu esposa, ni tu esposo. La culpa lo tienes tú por haberlo arropado. Esa es la problemática, hermanos. El problema es personal, el problema es de cada quien. Vean Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31, hermanos, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31. Si se dan cuenta, hermanos, está en el contexto posterior. Dice la palabra del Señor así:
4:30. Amén, hermanos. Muy bien, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda, ¿qué, hermanos? ¿Qué más, hermanos? Ahí está, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura y enojo y ira, porque eso contrista al Espíritu Santo. Usted no va a esperar, hermanos, que llegue otro peldaño para contristar al Espíritu Santo. Ya desde ahí, hermanos, ya contristó usted, o ya contristamos nosotros al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo está contristado, déjeme decirle que no tendrá gozo usted. Déjeme decirle, hermanos, que no tendrá paz usted. Déjeme decirle, hermanos, que no tendrá la plenitud de su vida. No estará feliz en su estado del alma, hermanos. ¿De dónde viene el gozo? Del Espíritu Santo de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo, hermanos, y es obra. Ahora entenderá que cuando alguien arropa eso, hermanos, no será feliz. No tendrá gozo, hermanos, porque han contristado al Espíritu Santo del Señor ya desde este rubro. Otra problemática, hermanos, que tiene una persona con enojos es que las oraciones de la persona tienen estorbo. ¿Ay? ¿Cómo? Sí, hermano. Las oraciones, sus oraciones tienen estorbo delante de la presencia de Dios. Para llegar ante la presencia de Dios, hermanos, esas oraciones, déjenme decirle que muchas de ellas caen a tierra y no pasan al cielo o el techo de donde se encuentra. Marcos 11, hermanos, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26, hermanos. Marcos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Amén, hermanos. Dice el texto de la siguiente manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis, ¿qué dice ahí, hermanos? Si tenéis algo contra alguno. Se está refiriendo a resentimientos. Se está refiriendo, hermanos, no está refiriéndose a otros rubros más abajo, no, hermanos. Se está refiriendo a un sentimiento recargado. Cuando estéis orando, perdonad. ¿A quién se lo dice, hermanos? ¿A la persona que supuestamente te ofendió o te lo dice a ti? ¿Verdad que no nos dice a uno mismo? Cuando tú estés orando, cuando Ramiro esté orando, perdonad si sientes algo contra el hermano Walter, porque me dejó parado mucho tiempo el hermano. Si yo siento eso, entonces Ramiro tiene: Señor, ¿sabes qué? El Padre está viendo. Voy a decir a la hermana Eva que no lo ponga a dirigir otra vez. No te voy a decir nada. Solamente tienes permiso hasta que llegues a tu casa. Antes de dormir, ¿ok? Hermanos, si tenéis algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, dice, vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, hermanos. Sea libre. Sea libre. Sea libre, hermanos. Ahora, hermanos, cuando una persona tiene problemas, hermanos, no vive feliz, sus oraciones no son contestadas, te preguntará: Señor, es que yo estoy, ora al Señor y ora al Señor, y nunca escucha el Señor mi oración, nunca escucha. Y parece ser que mi esposa, Dios sí la escucha. ¿Por qué razón? Ve a tu esposa como es. Y tú dices: es que mi esposo, veo que yo cuando oro, Dios nada me contesta, pero nada más ora a mi esposo y todo le contesta a mi esposo. ¿Por qué será? ¿No será que eres rencorosa? ¿No será que todo te molesta? Ups, que comenzamos. Hermanos, ahorita no se pueden enojar porque estamos de este tema, hermanos. Cuando el resentimiento, hermanos, no es ahogado, ahora pasamos a otro rubro. Cuando ese resentimiento no es ahogado, con el perdón, se pasa a otro rubro, hermanos, que se llama aborrecimiento. Aborrecimiento. ¿Qué significa aborrecimiento, hermanos? En los diccionarios, hermanos, aparece la palabra aborrecimiento como tener aversión. Aversión, es decir, resistencia. Cuando el texto dice no resistáis al que es malo, tú ya lo consideras malo y sientes una resistencia, una aversión,
como la mayonesa. ¿No te gusta la mayonesa? Sientes una aversión a eso. Pues hermano, pues cuando alguien, hermanos, pasa, no suelta eso, hermanos, no suelta el resentimiento, llega al aborrecimiento. Empiezas a sentir, hermanos, aversión hacia esa persona, resistencia hacia esa persona. Ya, y hermanos, ya no es asunto de enojo, ya no es asunto de resentimiento, ahora es aborrecimiento. Ya se fue uno a un peldaño más abajo todavía, donde ya sientes, que ni siquiera lo puedes hablar, ni siquiera lo puedes ver. Hermano, Walter, ¿te puedes ir a sentar ahí atrás, por favor? No, porque siento que ya siento, hermanos, que no lo puedo, ni siquiera siento que nada más se acerca a mí y siento una 220 voltaje tremendo, te hace electricidad. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en aborrecimiento. ¿Ha sentido usted, hermana, algo contra alguna hermana? Entonces ya pisó el siguiente peldaño. Este es más peligroso, hermanos. Cuando llega a la iglesia, lo primero que hace no es ver a sus amigos, ve a su enemigo. ¿Dónde está sentada? ¿Dónde se sentó aquí? Entonces me siento en el otro extremo. Eso es aborrecimiento, sentir aversión, sentir resistencia, hermanos. Sentir, hermanos, que no puede ver a la persona, ni menos deseos de hablar. ¿O será que querrá interactuar con él o con ella? Es obvio que no, hermanos. ¿Por qué? Porque ya pisó otro peldaño más abajo. En el aborrecimiento, hermanos, aquí ya el diablo ha entrado y ha encadenado ya los sentimientos. El sentimiento se encadenó. Ha encadenado ya los sentimientos de una persona. ¿Cómo pueden salir esas personas de eso? Está bien difícil aquí. Se puede salir solamente con oración. Tienes que ir y volver a confesar. Te vas a parar y vas a sentir algo feo y otra vez se te va a revivir tu mente, pero cuando te vuelves a hincar y te vuelves a hincar y tienes que hacerlo todas las veces que sean necesarias si de verdad quieres salir de esto. Si no, no vas a salir. De antemano te lo digo, no vas a salir. Cuando el hombre ya está encadenado, entonces ya los sentimientos están encadenados en el resentimiento, la persona ha caído en tinieblas, hermanos, y está susceptible ya a tropezar. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, hermanos, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 y 11. 9 y vamos a leer 9 al 11. Vamos a pedirles, hermanos, que me ayuden a darle lectura de una manera unidos a la palabra del Señor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos, hermanos, como dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Dos cosas aquí. En primer lugar, hermanos, dice el aborrecimiento. Ya entramos a la palabra de aborrecimiento. Aborrecimiento es aversión ya hacia una persona. El que dice que está en luz, el que dice que aún va al templo, el que dice que está bien con Dios y aborrece a su hermano, es una mentira. Está todavía en tinieblas. Vean capítulo 1, hermanos, versículo 7. 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice en consecuencia, capítulo 2, versículo 10, hermanos: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él, ¿qué dice, hermanos? No hay tropiezo, hay luz en su vida, ama a su hermano. Pero el que ya llegó al rubro de aborrecer a su hermano, que hay aversión hacia su persona, está todavía en tinieblas. Una persona así, hermanos, está en tinieblas. Vean el versículo 11. Este es un problema, hermanos, muy grave, porque es muy probable que la caída se acerque. Pero el que aborrece a su hermano
está en ¿qué, hermanos? En tinieblas. Estamos hablando del que tiene aversión, el que tiene resistencia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué dice, hermanos? Le han cegado los ojos. Esta no es mi palabra, hermanos. No se enojen contra mí. Esta no es mi palabra, es palabra del Señor. Trato de explicarla, hermanos, para que agarremos conceptos y agarremos consejos. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que siente aversión sobre una persona, hermanos, ya el diablo ha encadenado sus sentimientos, hermanos, y ya lo tiene apergollado y está en tinieblas. La palabra del Señor, por esa razón dice la palabra de Dios, hermanos, no se ponga airaos. Ok, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si no, entre el resentimiento y después el aborrecimiento, le das lugar al diablo. Le das lugar al diablo. Hasta aquí, hermanos, cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo está gimiendo por tu alma, por cuanto eres hijo de Dios, por cuanto somos hijos de Dios, y está gimiendo por nosotros, está llorando por nosotros. Y si hacemos caso al Espíritu Santo de Dios, entonces confesaremos ese sentimiento a Dios y decidiremos, hermanos, pues es responsabilidad personal perdonar y sacarlo de nosotros a través de la sangre de Cristo. Pero si no hacemos caso al Espíritu Santo de Dios y continuamente nos anda recordando, hermanos, y no hay redargüimiento en nuestro ser, nos llevará entonces a un tercer peldaño de caída. ¿Cuál es el tercer peldaño de caída? Ya la maldad. La maldad hacia eso o hacia esa cosa o hacia ese evento o hacia esa persona que tú sientes enojo, resentimiento y aborrecimiento. Primera de Juan capítulo 3, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al versículo 15. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al versículo 15. A ver, hermanos, vamos a dar lectura entonces de una manera alternados a la palabra del Señor. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice ya, hermanos? No es de Dios. Sigan ustedes, hermanos, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vean cómo el texto lo relaciona, hermanos, con Caín. Y dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. La maldad entró en el corazón de Caín y las de su hermano justas. Ustedes, hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué, hermanos? En muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Es decir, hermanos, primero, el primer rubro general, estamos hablando del enojo. Segundo rubro general, hermanos, estamos hablando del resentimiento. Después al aborrecimiento y después a la maldad. Para no decir, hermanos, que puede llegar hasta la muerte. El texto habla, hermanos, ejemplifica el caso de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano? No comenzó Caín, hermanos, aborreciendo a su hermano. No comenzó así. Comienza, hermanos, por un enojo. Después comienza, hermanos, con un resentimiento, se va engrandeciendo. Después en un aborrecimiento y después se ejecuta la maldad. Vayamos a Génesis capítulo 4, hermanos, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 5. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8. Génesis capítulo 4, hermanos, versículos 5 al 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a dar lectura entonces de una manera alternada. Dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la prenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Amén, hermanos. Qué triste. Y le mató. Hermanos, cuando habla la palabra del Señor, en el versículo 5, en la mitad del texto dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se está refiriendo, hermanos, al enojo. Estaba yo buscando en otras versiones, hermanos, la palabra ensañarse. Y dice el texto aquí: Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? En otros textos, hermanos, en otras versiones dicen: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has irritado? Dice otra tercera versión. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has irritado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? En otras versiones dice: ¿por qué está torcido tu gesto? ¿Acaso no es electórese su gesto, hermanos, cuando se enoja usted? Mi esposa nos dice: no, yo lo sé fingir. Mi esposa me dice, hermanos, que yo no puedo fingir cuando estoy enojado. Es verdad. Mis ojos se ponen más rojos. Mi color, hermanos, por cuando soy güero, hermanos, queda rojo también como camarón. Eso es sinceridad. Sí, porque uno no puede fingir, hermano. Estoy enojado, estoy contento, ahorita me siento contento. Porque está buena la prédica. Dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se torció el gesto? Hermano, cuando una persona está enojada contra algo, no lo pueden evitar. Se ve en su gesto, hermano, está torcido. Ya deja de torcer tu boca, hermano. Bueno, hermano, bueno, ya demasiado, hermano. Hermanos, ahí comienza todo. Comienza, hermanos, con el enojo. Después, hermanos, entra el resentimiento. El Señor le dice en el versículo 7: si bien hicieres, si sabes que si desechas ese sentimiento, ¿no serás enaltecido? Porque, hermanos, porque Caín, hermanos, era el primogénito. Caín nació primero y después nació Abel. Por derecho le pertenecía la bendición y la primogenitura. Por derecho, hermanos, él podía haber gozado de tantas cosas. Dice la palabra del Señor: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ese sentimiento te va a ir degradando más, te llevará a amplificar ese resentimiento, se torcerá más tu semblante, vas a aborrecer a tu hermano y después lo quieres matar. ¿No te das cuenta que con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él? ¿No te das cuenta? Tú tienes la primogenitura. Pero, hermanos, en el enojo no hay esto, no hay razón, no hay coco. En el enojo, hermanos, uno no piensa bien, porque el diablo ha atrapado sus sentimientos. En el enojo, hermanos, uno no tiene la capacidad de pensar en la sabiduría de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ahí se va el pobre Abelín. Sí, carnal, ya me perdonaste. Todo muy bien. Tú sígueme. Se lo he hecho. Entra la maldad, hermanos, en el corazón del hombre. Si uno no cuida esto, se le da lugar al diablo a hacer lo malo y a cometer errores y maldad. Por eso el Señor decía: y deis lugar al diablo. El diablo se mete en la mente del hombre, hermanos, y puede hacer cada cosa porque ese sentimiento se ha engrandecido. Vean Proverbios capítulo 14, hermanos. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios capítulo 14, hermanos, versículo
versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué dice ya, hermanos? Hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Me enojo por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque me sacó la lengua. Me enojo y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a vender todo y me voy a otra ciudad donde nadie me conozca. Suele suceder. Ya no quiero nada con este, ni con este, ni con el pastor. Se pasó de rosca el pastor también. Vendo todo, mando a la tostada todo. No quiero nada con nadie. Me voy a comer un gusano. Vayamos a Salmo 37:8. El que fácilmente se enoja, hermanos, hará locuras. Es más, te llevarás entre las patas a tu mujer, a tus hijos, por tus errores y porque te enojas pronto. Salmo 37:8, hermanos. Salmo 37:8. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio, hermanos? Para que entonces podamos controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. 37:8, hermanos. Salmo 37:8. Amén, hermanos. Amén. Dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer, ¿qué, hermanos? A hacer lo malo. Ya me enojó, ya me llenó el buche de piedritas. La voy a ir a buscar. La voy a ir a buscar. O bien lo voy a ir a buscar. Y saca, y hasta mi machete voy a llevar. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. A hacer lo malo, no hagas lo malo. Como Caín, que hizo lo malo. Eclesiastés 7:9, hermanos, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, hermanos. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Vean qué impresionante texto dice la Biblia, hermanos. Dice así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice así: no te apresures en tu espíritu, ¿a qué, hermanos? A enojarte, porque el enojo reposa ¿en dónde, hermanos? ¿Qué es el seno, hermanos? ¿Qué es el seno? Ah, claro, el seno es aquí, es el pecho. Reposa ahí el necio. Ahí el enojo disfruta estar en el seno del necio. ¿Se entiende? Ahí lo disfruta el enojo. Reposa en el seno de los necios. Ahí encuentra su descanso en enojarse en el necio, en el seno, en el corazón del necio. Pero usted no es necio, hermano y hermana. Usted es sabio, usted es sabia, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces somos sabios, hermanos. Así es que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es decir, que el necio es el que cobija eso. El necio no se da cuenta. Ahí hace acobijar, lo arropa, lo cuida y hace dormir al enojo ahí, y a la mañana lo despierta y le sigue dando su lechita y le sigue dando su comidita y le sigue dando, alimentando, hermanos, el enojo, el necio, y lo sigue, y después en la noche lo vuelve a arropar y lo vuelve a poner en su seno y lo vuelve a adormecer en él. Eso hace el necio. ¿Por qué creen que a los jóvenes le dicen? Vean qué dice a los jóvenes. Eclesiastés 11:10. Eclesiastés 11:10. Dice el texto: quita pues de tu corazón. ¿Qué dice, hermanos? El enojo. Joven, muchacho, ponte alegre. Joven, las moscas les gusta el dulce. Se te van a pegar las moscas, pero sé dulce. Dice que el corazón alegre, ¿qué dice, hermanos? Hermosea el rostro. Joven, ¿quieres conseguir? Sé dulce, no tuerzas el gesto. Muchacha, con más razón, muchacha. Jovencita, no estés con tu cara torcida.
Alégrate, muchacha. No vas a conseguir nada. Se te va a ir el tren. Sé feliz. Que te vean tu frescura, tu dulzura, tu sonrisa. Eso atrae. Nadie quiere estar con una mujer amargada. Y el que esté con una mujer amargada es necio. No sabe con quién se mete. ¿Sabes cuánto tiempo vas a vivir con ella, joven? Aunque esté chula, pero tiene un espíritu amargo. Ten cuidado. Vas a vivir, hermanos, el tiempo que Dios te reste de vida, si la soportas. Sí. ¿Cuánto tiempo tendrás que vivir con ella, hermano o hermana? Jovencito o jovencita. No te dejes llevar por su cuerpecito. Ahorita está bien bonita. Al rato vas a ver cómo va a estar. Sí, hermanos. Sí. Vele su espíritu. Vele su sonrisa. Vele su frescura. Vele su alegría. No veas un espíritu. No veas su cuerpo. Aunque somos necios, hermanos. Nosotros somos tan ciegos que nada más carne queremos. Un problema, hermanos. Y después, toma ahí la carnita que querías. Resultó, hermanos, amargo. Resultó amarga. Ni con sal, ni con pimienta, ni con ajo, ni que le des, ya no sabe bien esa carne. Ten cuidado. Bueno, muy bien, hermanos. Usted dirá, hermano, yo me enojo mucho a ver las injusticias de la vida. El mundo es malo, las personas son malas, mi viejo es malo, no me da para la comida. ¿Qué hago? Es más, al ver las actitudes de algunas personas, las actitudes esas erradas, me enojo mucho. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No me gusta la actitud del pastor. ¿Qué hago? Solamente, hermanos, debe de entender una cosa y lo debe de calar y que entre en su mente. Una cosa solamente. Debe entender que cada quien, hermanos, tendrá el pago de sus actos. Grábese eso en su mente. El pastor recibirá, aún el pastor recibirá la paga de sus actos. Sea usted libre. Su familiar es que no la soporto o no lo soporto. Aún su familiar recibirá el pago de sus actos. Yo siempre digo que cada quien pela una naranja y cada quien chupará su propia naranja. Cada quien, hermanos, tendrá el pago de sus actos. Entonces, hermano, sé libre. Mientras tú no hagas lo que otros están haciendo, hermanos, entonces entiende que cada quien, hermanos, toma sus decisiones de vivir conforme a lo que cada quien piensa que debe de vivir. No te debes de enojar entonces. Cada quien, hermanos, recibirá lo que haga. Gálatas 6:5, hermanos, por favor. Gálatas 6:5. Vean cómo dice la palabra del Señor. ¿Por qué te enojas? ¿Por los actos de otros? ¿Por eso te enojas? Debes entender que los actos de otros, si es injusticia, hermano, es obvio que tendrá su propio pago. Entonces no te enojes por lo que otros hacen. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque cada uno llevará, ¿qué dice, hermano? Su propia carga, hermanos. Cada quien, es más, el pastor, ¿por qué se va a enojar? ¿Por esos hermanos, por esas hermanas, que porque le dijeron, porque no sé qué? No, hermanos, cada quien llevará su propia carga. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces no hay razón para que yo me enoje entonces. Predico la palabra del Señor. Si te tocó predicar, predícalo. ¿Qué no hicieron caso a tu predicación? No pasa nada, Señor, ya les prediqué. Ya les prediqué, no pasó nada, hermanos. Ya estuvo. Pero es que yo quería que el hermano deje su borrachera. No lo quiso dejar. Pues, Señor, yo le prediqué, Señor. ¿Me voy a enojar? No, no me voy a enojar. Sigue con tu borrachera. ¿A dónde vas a parar? Al panteón, y rápido. Cada quien llevará su propia carga. Señor, yo les prediqué de que no deben de adulterar, pero no lo hacen. ¿Qué haces, Ramiro?
porque sé que cada quien llevará su propia carga. Tendrá que trabajar doble para dos viejas. Y no le dará a propósito. Cada quien llevará su propia carga. A los jóvenes se les dice, hermano, ¿sabes qué? Mejor cásate que estarte quemando. No fornicar, no adulterar. ¿No lo hacen? ¿Me enojo? No, Señor, no me enojo. Cada quien llevará su propia carga, cada quien es bendecido por sus actos. Los jóvenes serán bendecidos si se mantienen puros hasta el matrimonio. Y se los digo por experiencia. Pero es que Ruth es virgen. Sí. Sí. El Señor nunca nos ha dejado, hermanos. ¿De dónde vino las bendiciones? Del cielo. Cada quien llevará su propia carga. Entonces no hay razón, hermanos, para enojarse. Grábese eso. ¿Qué es que mi amigo? ¿Qué es que esto? Es que yo le confié y no me... Pues ve a quién le confías otra vez. No te enojes. No hay razón para enojarse. Joven, sé jovial. Cada quien, hermanos, chupará su propia naranja. No sufras por los errores de otros. Aconséjalo. Si es sabio, gloria a Dios, te va a escuchar. Porque si es sabio para escuchar, te va a escuchar y va a cambiar. Y gloria al Señor. Y sí, aconséjalo. Pero si es necio, ten cuidado de hablar, te va a odiar. Eso dice el texto. Te va a odiar, pensará que lo quieres arruinar. Le decimos a las hermanas, por favor, cúbranse. Sean pudorosas. Pero no, les vamos a estar mostrando el aguayón. Después, cuando caigan en problemas o en pecado, hermanas, o que después las trasteen, no se pregunten por qué. Ups. Ya se enojaron. Estamos hablando del enojo, hermanos. No se enojen. No se enojen. Hermanos, debemos entender y comprender que todo lo que hagamos repercutirá para nosotros mismos. Si mi esposa lo hiciere, entonces sí tengo que tomar cartas en el asunto. O si mis hijos lo hicieren. Pero aún así, hermanos, después de ejecutar lo que debo de hacer, tengo que desechar el enojo, hermanos. Todo lo que hagamos repercutirá para nosotros mismos, para bien o para mal. Vean qué dice el versículo 7 y el versículo 8, hermanos. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice allá, hermanos? Eso también segará. El que siembra para su carne, en la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero ¿qué nos dice a nosotros, a usted y a mí? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, hermanos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted siga actuando bien, no se enoje. Siga haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Elimine el enojo de su vida, hermano. No lo amplifique, llevará a otro estado peor de resentimiento, después de aborrecimiento, y después usted querrá asesinar como Caín, entrará a la maldad. No, hermano, vaya a la sangre de Cristo y aprende este concepto y este consejo. No sufra por los errores de los demás o por las injusticias que otros hacen. No sufra por eso. No haga tal cosa. Entienda que cada quien llevará su propia carga. Sea libre, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Está el altar, hermanos. Si alguien quiere orar al Señor, hermanos, desde su hogar, desde su asiento, hermanos, vamos a estar libres. Voy a dejar un ratito para que hablemos con Dios, hermanos. Si usted desea hablar con Dios, vamos a hablar un ratito. Yo sí deseo hablar con Dios, hermanos.